Bien, vamos a empezar a trabajar. Esta sección va a ser correspondiente a la parte de aritmética. Bien, entonces te saludo primero nuevamente con mucho gusto y vamos a empezar a trabajar con lo siguiente. Para empezar, vamos a recordar un poco los cursos elementales que ya has tenido. Para empezar, has trabajado con números que tú los ubicas en esta línea recta, ¿no? También le llaman la recta real. Entonces, a partir de aquí, tú encuentras todos los números que quieras, ¿no? Puedes encontrar una infinidad, ¿sí? Pero ¿quiénes son estos números realmente? Entonces, vamos a definir los números reales. Vamos a hablar de eso. Para empezar, ¿de qué vamos a hablar? Primero, números naturales. ¿Cuáles van a ser los números naturales? Pues aquellos números que vamos a usar para contar, ¿no? Como denotamos eso, va a ser por una n. ¿Y cuáles son los números que usamos para contar? Normalmente empezamos desde el 1, ¿sí? O sea, podemos decir que el 0 no es un número natural. Entonces empezamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y podemos continuar hasta donde tú quieras, ¿no? Es decir, vamos a utilizar esta palabra, infinito, ¿no? Entonces a eso le vamos a llamar los números naturales, ¿ok? Otros números especiales son los números enteros, ¿sí? ¿Cómo es un número entero? Pues aquellos que no tienen parte decimal. ¿Cómo lo vamos a denotar? Como una z, ¿sí? Y aquí van a ser todos los números enteros de la forma siguiente, ¿no? Ya tenemos los números naturales, sí, van a ser 1, 2, 3, 4, o sea, todos los de acá, pero también sabemos que hay números negativos, ¿sí? Entonces, para hablar de los enteros, vamos a considerar todos los números negativos y positivos que no tienen parte decimal. Entonces, yo puedo enumerar varios acá, poner menos 7, menos 5, después el 0 y de ahí 1, 2, 5 y así, ¿no? Esos van a ser los números enteros. Yo voy a decir z. Esos son aquellos números enteros. Ahora vamos a hablar de los números racionales. Esas las vamos a escribir como una Q, por una Q. ¿Cuáles son los racionales? Bueno, tú ya los conoces, son de la forma A, B. B no puede ser 0, ¿sí? Estos números A y B son enteros. ¿Eso qué quiere decir? Que los números racionales son fracciones, ¿no? Y puedes escribirlas de este estilo, A sobre B, ¿no? Por eso tenemos un tercio, un cuarto, pero estos ¿cómo son? Son enteros, ¿sale? Son enteros. Entonces ya tenemos tres clasificaciones de números. Vamos a tener aquí otro tipo de números. Ahora les vamos a llamar los números irracionales. ¿Cuáles son esos números irracionales? Pues aquellos números que no se pueden escribir de esta forma, ¿sí? ¿Cuáles? Pues puede ser pi, raíz de 2 y otros elementos que iremos descubriendo a lo largo de este curso. Si te das cuenta, todos estos números forman los números reales denotados por R, así, reales, ¿ok? Entonces cuando yo te diga que es un número real, vamos a entender que va a ser alguno de estos números, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de diagramas más adelante, pero entiende lo siguiente: tenemos los números naturales, después nos extendemos a los números enteros, después a los números racionales, por aquí tenemos a los números irracionales y todos estos forman parte de R, los números reales. A menudo yo voy a decir, quiero un número entero, sea A un número entero, y para no escribir eso de A un número entero voy a poner A este simbolito que es un epsilon y A en Z, esto significa en, ¿ok? Entonces, cuando yo te diga A en Z, voy a decir que A es un entero. Si yo en algún ejercicio veo sea A en N, ¿qué significa eso? Pues que esa A es un número natural.
¿sí? Y es de la forma que tenemos acá. ¿Sale? En algunas ocasiones va a ser necesario mencionar ese tipo de detalles. ¿Ok? Entonces pasamos a lo siguiente. Vuelvo a reiterar, estos son los números reales, ¿no? Son los que conforman los números reales, que es aquellos números con los que vamos a estar trabajando. Okay. Entonces, llegó el punto de hablar de las operaciones elementales que podemos hacer con esos números. Tú ya sabes que tenemos por un lado la suma, tenemos la resta, la multiplicación, la división y, bueno, tenemos las potencias y los radicales, ¿vale? Entonces iremos mencionando una por una para determinar sus propiedades. Recuerda que la parte interesante de esta nueva modalidad es que ya nos preguntan acerca de las propiedades con los números reales. Entonces vamos a hablar de la suma, ¿no? También conocida como adición. ¿Cómo sumas tú? Bueno, 3 más 2 es 5. Estos les llamamos sumandos y esto le llamamos el total, ¿sale? Entonces hay que tener bien identificado todas las partes de una suma. Pero bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo sumamos? Debemos de tener una regla. Entonces, debemos de considerar primero las propiedades antes de ver una regla, las propiedades que nos manejan o que tenemos dentro de la suma. Bueno, vamos a hablar de la propiedad de la cerradura. ¿Qué dice esa propiedad? Es que si tú sumas a más b, esto va a seguir siendo un número, ¿sí? Es decir, que si tú sumas dos números, ese número va a volver, bueno, ese resultado es un mismo número, ¿sí? Suma de reales es un número real. Es decir, que 3 más 2 no me puede dar una piña, ¿no? Me va a dar otro número, ¿ok? A esa propiedad le vamos a llamar propiedad de la cerradura bajo la suma, ¿sí? Sumar números reales nos da un número real. Vamos a hablar ahora de la siguiente propiedad, la propiedad conmutativa. ¿Qué significa conmutar? Pues cambiar de posición. En este caso dice que a más b es lo mismo que b más a. ¿Qué significa eso? Que 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3. A la hora de sumar no interesa el orden. ¿Por qué? Porque el orden determina el mismo valor. 3 más 2 son 5 y 2 más 3 son 5. 5 es igual a 5. Entonces a la hora de sumar no interesa mucho el orden. ¿Cómo le vamos a llamar a esa propiedad? La propiedad conmutativa. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos propiedades elementales de las sumas. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Propiedad asociativa. ¿Y esa qué involucra? Tres números, digamos 3 más 2 más 5. Dice, no te preocupes a la hora de sumar tres números, da igual si cuáles sumas primero. El resultado es siempre lo mismo. Entonces quiere decir que si 3 más 2 efectúo primero y después le sumo el 5, voy a obtener 5 más 5 que son 10. Pero si primero efectúo 2 más 5 que es 7, 3 más 7 me va a dar 10. Si te das cuenta, el resultado es el mismo. A esta propiedad le vamos a llamar la propiedad asociativa, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que a la hora de sumar tres números, no importa cuáles sumes primero, el resultado siempre va a ser el mismo. Acuérdate que estas propiedades las vamos a utilizar a lo largo de esta actividad, ¿no? De esta sección, y lamento decirte que lo vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. Ok, otra de las propiedades importantes es la existencia de un neutro aditivo, es decir, que si tú tienes un número, digamos un 3, y le sumas el 0, siempre te va a dar ese 3. Existe un número que cuando tú le sumas al primero, te da el mismo número. A ese elemento le voy a llamar neutro aditivo, que te estarás diciendo, pues, sumar el 0 es muy absurdo. Sí, quizás sí, pero esto lo vamos a utilizar en la parte de álgebra cuando completemos cuadrados. Entonces no tiene mucha importancia ahora, quizás más adelante. Ok, entonces, existencia de inverso aditivo. ¿Qué te puedo decir? Que si tú tienes un número, existe otro número tal que cuando lo sumes te va a dar un 0.
¿qué número le pongo al 3 para que me dé 0? Pues el menos 3, ¿sí? Todo número va a tener su inverso aditivo. ¿Cuál es el inverso aditivo de 5? Ah, pues menos 5. ¿Cuál es el inverso aditivo de menos 6? Ah, pues 6. Cambian de signo, ¿sale? Ahorita esto no es tan interesante, pero lo vamos a utilizar a la hora de resolver ecuaciones de primer grado. Entonces todo esto que estamos viendo es de suma importancia. Entonces vamos a ver la ley de la suma, cómo operar. ¿Sí? La primera ley es números con signos iguales se suman y al resultado se le coloca el signo de los sumandos. Es decir, si yo quiero sumar dos números que tienen el signo igual, digamos menos 7 menos 2, ¿sí? Tienen el mismo signo, entonces solo voy a sumar los resultados, es decir, 7 más 2 es igual a 9, ¿sí? Pero voy a poner el signo que los dos tienen, o sea, menos. Menos 5 menos 2, sumo los dos, son 7 y pongo el menos. Si fuera 5 más 2, como tienen el mismo signo, 5 más 2 son 7 y pongo el signo más. En general ya no se pone el signo más cuando se trata de sumas. ¿Ves qué fácil es? Ahora, ya vimos cuando tienen el mismo signo. Ya practicamos un poquito. ¿Qué pasaría si fueran signos distintos? Bueno, esto sería la segunda ley de la suma. Cuando tienes números con signos diferentes, se restan y al resultado se le coloca el signo del número mayor en su forma positiva, ¿sí? O sea, tal vez suena un poco ilógico, pero vamos a ver qué es lo que dice. Supongamos que tienes que hacer esto. Aquí está con más, cuando no se le anota nada, vamos a entender que siempre es positivo. Y aquí hay un menos, son signos distintos. ¿Qué hacemos? Pues dice, resta como te enseñaron en la primaria. El número más grande siempre va arriba. 7 menos 3 es 4. Y ese va a ser el resultado. Pero ojo, al resultado vamos a colocar el signo del número mayor en forma positiva. Me olvido un rato de los signos. ¿Quién es más grande? ¿El 7 o el 3? Bueno, pues sabemos que el 7 es más grande. ¿Pero qué signo tiene el 7? Tiene el signo negativo, por lo tanto el resultado va a ser menos. Como haríamos 7 menos 8, pues hacemos exactamente lo mismo. Restamos el más grande menos el más pequeño, es 1. ¿Y quién es el número más grande? En este caso es el 8, el resultado es menos 1. ¿Okay? Si te das cuenta es muy fácil poder sumar números con distinto signo o con mismo signo. ¿Qué pasaría si tuvieras signos distintos o más de 2, digamos un menos 7 más 5 menos 7? ¿Qué hacemos? Primero haces positivos con positivos, en este caso no hay, negativos con negativos, sería menos 7 menos 7, eso es menos 14 porque se suman los números y se recorre el menos, y tendríamos que hacer 5 menos 14, y eso que es igual, resto como habitualmente me enseñaron, el número más grande arriba, si a 14 le quito 5, pues sabemos que este resultado es 9. Entonces pongo 9, pero ¿quién es más grande? El 14. ¿Qué signo tiene? Menos. ¿Okay? Si te das cuenta es muy fácil. Entonces vamos a efectuar otros ejemplos. ¿Cuánto es menos 2 menos 4? Como tienen el mismo signo, se escribe una vez y se suman 4 más 2, son 6. Vamos a hacer otro. Como tienen el mismo signo, se conserva, como es el más, no se anota, normalmente vamos a dejar en blanco. 4 más 6 son 10, ¿sí? Y ahora acá tenemos signos distintos, pues sería 8 menos 4. ¿Cuánto es 8 menos 4? Pues son 4. ¿Quién es el número más grande? El 8. ¿Qué signo tiene? Más. Por esa razón dejamos más. ¿Okay? Si te das cuenta es muy sencillo hablar de este tipo de operaciones. ¿Ok? Así es que hasta aquí vamos a dejar este pequeño video.